Las preguntas de la Fundación Botín. España, América, el mundo. ¿Es una locura ser optimistas? Una conversación con Felipe González. En Cartagena de Indias, Colombia, dentro de un encuentro con jóvenes servidores públicos de toda América Latina, Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación Botín, mantuvo una conversación con Felipe González sobre cómo está lo público hoy en relación con los principales desafíos de nuestras sociedades. Este podcast resume lo más interesante que allí se dijo y la visión de uno de los referentes políticos más importantes. Has dedicado una muy buena parte de tu, se puede decir, expresidencia. Existe la expresidencia. El presidente González tiene tal capacidad que es la única persona del mundo capaz de establecer una teoría y negarla con su propia vida. Mi teoría aquella de los jarrones chinos que no servían para nada y que nadie sabía dónde poner y que eran frágiles. Yo creo que el presidente González ha demostrado ser un expresidente que sirve para mucho. Pero bueno, ¿te has dedicado? No confunda al personal. Yo lo que dije y lo sostengo, y se notará más ahora que me están escuchando, es que los expresidentes somos como jarrones chinos grandes en departamentos pequeñitos. Se supone que tienen valor, pero estorban donde quiera que los pone. Por tanto, todo el mundo está pensando, bueno, a veces tenemos suerte y al descuido pasa un niño, le toca con el codo y rompe el puñetero jarrón para que no estorbe más. Pero ¿qué es lo que...? Vamos a ver, hay un eje de coordenadas para simplificar el entendimiento, uno vertical y otro horizontal. El vertical dividiría izquierda y derecha. El horizontal dividiría los que quieren una unión, un pacto latinoamericano y los que no lo quieren. Yo pasaba igual en la Unión Europea. ¿Qué tiene más importancia? ¿La división vertical o la división horizontal? Los que quieren y los que no quieren más Unión Europea o más Unión Latinoamericana. Yo creo que tiene mucho más importancia la división horizontal que la vertical. ¿Por qué? Yo he gobernado 14 años con Helmut Kohl y ni un solo año con los socialdemócratas, que son los míos, en Alemania. Pero no soy yo el que elegía los gobiernos, lo eligen los otros. Me entendí con Helmut Kohl siempre, porque los dos creíamos que la construcción europea había que profundizarla, y profundizarla era compartir soberanía en más cosas, para tener más capacidad, más potencia. Por eso que decía antes de qué es Europa. 6%, 6,5% de la población mundial, no es nada. Y cada país europeo por su cuenta. Siempre teníamos un conflicto muy bonito que eran las 24 horas de Malta. Malta también está ahora en la Unión Europea. Que cuando llegábamos al acuerdo más complicado del mundo, que afectaba a 50 y pico países y que tenía que ser por unanimidad, no hablo de la Unión Europea, sino de otros acuerdos internacionales, Malta levantaba las manos y decía, yo no voto. Entonces, por un día, que eran las 24 horas de Malta, todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a hacer Malta. Y a las 24 horas cedía y se llegaba al acuerdo. Le llamábamos las 24 horas de Malta. Pues en América Latina llevamos 24 años de Malta. La gente no se entera de que lo importante es ponerse de acuerdo en objetivos concretos que importe que interese a los países de América Latina, no en el color del que elige la gente. Eso es lo que no se entiende. Yo voy a insistir como 3 veces. Institucionalidad, institucionalidad, institucionalidad. La gente que va destruyendo instituciones porque les estorban para gobernar arbitrariamente son un peligro público, no solo para la democracia, sino para el futuro de sus países. Grandes pactos de institucionalidad, poderes con compensaciones para evitar la arbitrariedad, la acumulación de poder tiende a la arbitrariedad. En América Latina se utiliza mucho el término de decisiones discrecionales. También tenemos que corregir el lenguaje. Discrecional está bien,
arbitrario está mal. Porque uno no es una máquina, uno no es una computadora, un ordenador. Las decisiones no se toman con un margen de discrecionalidad. Había una frase muy famosa, ¿no?, que parece ser que dijo Ortega, yéndose de Buenos Aires antes de subirse al avión, aquel argentinos a las cosas. Es verdad. ¿Cuáles son las cosas ahora, presidente? Y ahora a esto me refería con bajada al terreno. Estos chicos, algunos tienen ya puestos de cierta responsabilidad. A veces es en instituciones públicas, a veces es en gobiernos, otros lo tendrán. Queremos crecer, queremos hacer las cosas bien. Aparte de lo que haga la propia red en sus trabajos, ¿cuáles son las cosas? Bueno, claro, hay muchas maneras de definirlo. De Ortega está bien visto, ¿no? Es decir, vamos a ver. Un buen padre de familia o madre de familia, en América Latina hay que decir madre de familia además, por la trascendencia de cada uno en su rol, sabe que con las cosas de comer no se juega. Por tanto, podemos discutir si esto se hace mejor o se hace peor. Si lo que yo propongo es mejor que lo que tú propones. Pero hay un meollo de la cuestión que son las cosas de comer. Y con las cosas de comer no se juega. Y en América Latina cada día nos inventamos, ¿qué digo?, un nuevo proceso productivo que lo cambiará todo, por decir algo. Y de aquí hasta allí, ¿cómo llegamos? ¿Las cosas de comer están garantizadas o llegamos saltando al vacío? Bueno, los servidores públicos tienen que ser conscientes de esto. Es que, repito, con esto que llaman la DANA ahora, que me duele tanto, del País Valenciano. ¿Cómo se puede intentar mejorar los servicios que se prestan y evitar las consecuencias que se van a repetir tarde o temprano? Hay que intentar de verdad apartar de la jugada lo que importa a las cosas de comer, para que la gente transite de algo a algo diferente que hay que transitar, pero que transite con posibilidad de no dejar de comer en el fondo y en la forma. Esto es lo que me parece que es sensato. Y hay una cosa que me ha enseñado la vida. Yo he gobernado con mayoría mucho tiempo, ¿eh? Cuando uno tiene vocación de ser mayoritario, me gustaría que lo estuviera oyendo porque me daría la razón ya hoy, la presidenta Sheinbaum en México. Cuando tienes mucha mayoría, los problemas los tienes dentro de la mayoría. No es que desaparezcan los problemas, no. Al contrario, los problemas se acrecentan. Por lo tanto, uno tiene que tenerlos en cuenta. Y yo he gobernado mucho con mayoría. ¿Y saben qué yo pactaba? El Sistema Nacional de Salud, que creo que es un servicio público evidente y un gran redistribuidor del ingreso. El servicio público, el Servicio Nacional de Salud, o la educación universal, en fin, etc. Yo pactaba las leyes y la pactaba teniendo 202 diputados de 350. ¿Por qué las pactaba? ¿Por qué me esforzaba en pactarlas? No solo por vocación de convivencia, sino para no hacerlas reversibles, para que duraran más. Porque si llegas a pactarlas, después nadie las deshace. Y es elemental, ¿verdad? Es vocación de proyectar algo que dure y que sea un patrimonio de todos. Esto es lo que creo que se está perdiendo en la política. Es que parece que somos más auténticos mientras más sectarios, mientras más rechazamos al otro. Entonces, un pacto a medio camino entre lo máximo de lo que uno querría y lo máximo de lo que querría el adversario convertido en enemigo favorece mucho más al progreso de una nación que un pacto impuesto de la mitad contra la otra mitad. Pero ¿por qué no hacer algo que es muy british, de técnicos? No crean que voy a hacer la loa infinita de la tecnología como que nos salva de todo, ¿no? Pero técnicos de verdad, técnicos en todas las materias,
técnicos de ingeniero de monte, ingeniero de camino, arquitectos, urbanistas, meteorólogos, etcétera, los mejores, no tienen por qué estar de acuerdo en todo. Oyéndote hablar del meter más técnica en la política y quitarse un poquito de política, yo estaba pensando, y no sé si es una pregunta que se debe hacer en este foro, ¿qué le diría el Felipe González de los años 80 al Felipe González que dice esto ahora? Pues probablemente que cometí errores de los que no quiero dar muchas declaraciones para no favorecer. Decía, habla muy bien de ti, que luego la gente no sabe quién lo dijo. Para no favorecer a los que quieren que se rompa el jarrón chino, pues tampoco le queda tanto al jarrón chino. No, pero claro, que me acuerdo de Fraga cuando dices eso. Es decir, yo haría exactamente lo mismo que he hecho durante toda la vida. Yo cuando lo veía decía, pero ¿no te resulta aburrido pensar que vas a repetir todo lo que has hecho? Incluso si lo hubieras hecho bien, cosa que no es posible. Todo no lo vas a hacer bien, te equivocas. Pero repetir lo que has hecho, qué aburrimiento. Si uno tuviera la oportunidad de hacer otra vez, claro, obviamente, lo más probable es que además no me dedicara a la política. Eso es lo más probable. Dice, ¿pero lo puedo negar? Pues puede que no. Pues ya me está diciendo Marc que no. Personas que te conocen. Sí, bueno, vamos a ver. Hago una confesión aquí que nunca la van a creer. Yo tengo vocación política y no vocación de poder. Y el poder es el instrumento de la transformación política. El poder me hace sufrir y la política me apasiona. Pero claro, sin poder está muy bien. Y ustedes lo pueden escuchar y convencer a la gente y tal. Pero el poder es el instrumento de la transformación. Pero yo no tengo vocación de poder. Sufro mucho con eso. Eres más optimista que pesimista por naturaleza. Así te vemos, al menos los demás, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, lo estoy empezando a pensar. Aquí, no. Pero no. Pero vamos a ver. Hay muchas bromas para contestar a eso, ¿no? Un pesimista es un optimista bien informado. O lo contrario, ¿no? Puedes decirlo como quieras. No. A ver, que me he liado con el mundo no está. El mundo no está para hacer risas. Pero por favor, hagan risas esta noche, diviértanse y trabajen con pasión mañana y pasado. Tampoco está para que nos echemos a llorar, hay que trabajar. Hay que trabajar con esperanza de futuro, porque lo único que está en nuestras manos es cambiar el futuro. Vale, el pasado ya no lo cambiamos. Cosas buenas desde el punto de vista de las democracias de América Latina o de la propia América Latina que hayan pasado de 5 años para acá, que sean razones para la esperanza. Desde el punto de vista de la democracia, ninguna. Venga, alguna tiene que haber habido. Bueno, Uruguay sigue votando y no se matan entre ellos y ofreciendo acuerdo al que pierde. Uruguay. No. Sí, no me. ¿Qué importancia es? Es un pequeño gran país. Además, ser uruguayo no es solo una nacionalidad, es un oficio, porque tienen que convivir con Brasil y con Argentina, imagínense. ¿A que el mundo está confuso? Sí, vamos a ver. El mejor amigo de Milei será Trump. Todo el mundo coincide en eso, muy bien. Y me parece bien que sean los mejores amigos. La política de Trump es exactamente la contraria de la de Milei. ¿Cómo se entiende? Va a proteger a la economía americana y la va a proteger a base de aranceles, de frenar entradas, de no sé cuántas. Eso al menos es lo que dice. ¿Qué va a hacer Milei? Lo contrario. Ponerla a competir en una economía libre, de mercado, etc. ¿En qué va a quedar? Veremos lo que queda, pero esas sí son, digamos, son contradicciones. Hay un poco de ese fenómeno que la última vez que nos vimos ya os califiqué. Ese fenómeno del populismo, que no tiene color político. Populismo, ¿cómo lo definimos para no molestar mucho? Es dar una respuesta simple a un problema complejo. Como los problemas complejos no tienen respuestas simples, la única manera de cerrar el razonamiento, este problema lo arreglo así. Voy a subir 25% los aranceles a todo el que se mueva. Muy bien.
Como eso no va a funcionar, tienes que buscar inmediatamente al culpable de que la respuesta simple no funcione. O sea, que respuesta simple y señalar a un culpable. No, pero eso funcionaría si no es por culpa de fulano o de mengano. Y esto está arrasando de verdad el fortalecimiento de la democracia y la convivencia, y los servidores públicos tienen que tenerlo en cuenta. A mí me da la sensación de que se hablaba mucho de la influencia de las grandes corporaciones en la política, que luego volvió a llegar el momento de la política. Hace 5 años estábamos ahí y de repente todos nos sorprendemos con algo como el fenómeno de Elon Musk en Estados Unidos, que para mí personalmente es nuevo, no lo juzgo, ¿no? ¿Crees que están volviendo las grandes compañías a tener una influencia enorme en la política? ¿Crees que también puede estar jugando un papel en el tema de la polarización? Hace 5 años también lo veíamos, porque según decías tú antes, el tema de la polarización parecía producido por la propia política, de arriba a abajo, pero hay mucha gente que piensa que son estas redes y esta nueva forma de informarnos lo que nos está polarizando de una forma más o menos casi aleatoria, algorítmica. Vamos a ver. Se está produciendo un fenómeno interesante. El funcionamiento de las grandes corporaciones se ha desconectado bastante de la política. Verán, antes cuando los grupos tenían que hacer inversiones, en serio, analizaban qué riesgos tendrían que enfrentar. Y era por ese orden. Primero, ¿cuáles son los fundamentales de la economía? Por ejemplo, quiero invertir en Brasil. Bueno, ¿cómo está Brasil desde el punto de vista de su fiscalidad? ¿Cómo está la deuda pública? ¿Cómo se puede financiar? ¿Cuál es la tasa de interés? Etcétera. Los fundamentales de la economía. Siempre había un añadido que, digamos, tú puedes tener buenos fundamentales de la economía, pero puedes tener 2 vecinos que no están bien. Y el efecto de vivir en un barrio equivocado, pues la verdad es que sube el riesgo. Pero bueno, fundamentales de la economía. Segundo factor que se analizaba, comportamiento de los mercados. Las bolsas anticipan el futuro. Eso está hoy muy cuestionado, porque subidas y bajadas de bolsa por una declaración de un dirigente político estamos viendo todos los días, por una declaración. Y hace la declaración contraria y cambia el signo del mercado. Por tanto, claro que tiene alguna influencia a largo plazo, pero menos. Y la tercera cosa que se analizaba, esa cosa así menos, era el análisis de riesgo político. Pero es lo tercero, para decidir inversiones. Ahora ocupa no un lugar más importante, una preocupación más importante. Uno no sabe cuánto va a durar la política de un gobierno, porque como no se suele pactar, sino que se hace dentro de esa polarización, es menos segura, digamos que da menos garantía de permanencia. ¿Cómo ves el riesgo político hoy a nivel global? Porque de repente nos encontramos no sintiéndonos unos locos, pensando en cosas que hace no mucho nos parecía imposible que sucedieran. En Europa estamos en guerra. Lo que pasa es que tampoco lo vivimos, ¿no? Pero Rusia, el otro día uno de los ponentes del programa nos mostraba, ya lo comenté el otro día, una estadística. Decía que en todos los casos en los que se había dado una dinámica como la que se está dando, no en todos, en el 80%, como la que se está dando entre Estados Unidos y China, había acabado en guerra. El sorpaso que está viendo, bueno, que hay gente que piensa que es cuestión de tiempo, que hay unos intereses económicos que lo van a impedir, pero que podríamos ir hacia allá. Sí, eso siempre es posible. A ver, yo creo, honradamente, y China seguramente por su población, por su demografía, a pesar de que el envejecimiento está siendo rapidísimo y que tiene no pocos problemas financieros, en fin, se ve poco, pues China vemos el conjunto, pero no lo que pasa dentro, ¿no? Pero lo apreciamos menos. Pero China va a ser en términos combinatorios, ¿no? De demográficos y de
potencia económico, tecnológica, incluso de potencia militar. Va a terminar siendo la primera potencia del mundo por la combinación de esos factores. Eso no significa que va a tener el mismo producto per cápita que Estados Unidos, que va a tener probablemente durante mucho tiempo 5 o 6 veces más PIB per cápita que China. China no da ni una sola puntada sin hilo. Por tanto, quien pacte con China creyendo que saca no sé cuántas ventajas, pues tiene que ir al oculista y hacerse mirar la vista otra vez para que se la gradúen. Los europeos somos bastante eurocéntricos todavía. Somos una sociedad envejecida, donde no hay ni una sola gran compañía de estas que acabo de decir, ¿no? Pero hay una pasión por regularlas, que no está mal, porque su capacidad no es de crear la compañía, la capacidad es de regular lo que crean otros. Tanto es una sociedad envejecida. Es duro eso, ¿eh? Yo soy europeo, europeísta. Europeo que cree que Europa tiene que vivir junta y es más, tiene que hacer más políticas entre todos. Europa es, vamos a ver, Europa es el rincón suroccidental, así de pequeñito, de Eurasia. Ustedes cogen el mapa de Asia y ven que al final de todo el mapa hay un rinconcito muy pequeño que va a ser aproximadamente el 6% de la población mundial, que está envejecida como yo, no digo, somos viejos. La gente le da como miedo de decir eso. ¿Qué le pasa a los viejos? Cuando se lo digo a algunos amigos que no les gusta, pero bueno, lo tienen en cuenta. ¿Cuándo se da uno cuenta de que está envejeciendo? Cuando mira para el suelo porque le da miedo tropezarse o pisar donde no es. Bueno, y cuando te llevas todo el tiempo mirando al suelo para no caer, te pierdes el horizonte. ¿Qué es ser joven? Y bueno, vas caminando. Hombre, claro que te vas a tropezar alguna vez. Pero te sacudes y sigues caminando. No pierdes el horizonte. Bueno, Europa está sin horizonte. Está en una crisis muy seria. Ahora, es verdad que es fantástica como museo. Entonces, Europa está vieja. Europa está vieja. Está fantástica para la gastronomía, para el teatro. El conflicto que vemos a nuestro alrededor. Esto se puede... Los conflictos, verás, si un conflicto tiene uno de sus vértices en Europa, como seguimos teniendo un pensamiento eurocéntrico, aunque repito, somos el 6% de una esquina de Eurasia, en Europa hay que pasar de esta cosa de que cualquier conflicto en Europa es una guerra mundial. Tenemos un conflicto horrible en Ucrania, sobre el que me he pronunciado 1000 veces. Ya no puedo hacerlo más, porque Putin dice que la culpa es de Occidente. Una vez más diré cuáles son los principios fundamentales para orientarse. Vamos a ver. Putin preside la Federación Rusa después de la caída de la Unión Soviética, en la que todos ayudamos porque la crisis fue terrible, incluso la alimentaria, todos. Clinton acababa de ganar las elecciones y también ayudó, pero ya estaba ayudando ante el viejo Bush. Todos ayudamos en la crisis de la Unión Soviética y el paso a la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, la Federación Rusa es el territorio más extenso del planeta en un solo país. El más extenso, mucho más que China, enorme. Con más recursos que ningún otro gran país del planeta. Y el Producto Bruto de ese inmenso territorio de 120 o 115 millones de ciudadanos, van bajando los ciudadanos, porque van perdiendo calidad sanitaria, etc. El Producto Bruto es apenas como el de Italia. Ese país superpoderoso que amenaza con armas nucleares y que inventa tal bueno. No ha visto amenazado ni 1 centímetro de su territorio, ni 1 centímetro cuadrado. Y se interfiere en todo. Lo último ha sido en Georgia, en las elecciones de Georgia. En todos. Y ya ha atacado varios territorios limítrofes. Dice, sí, pero la OTAN se ha acercado a su frontera. Los países que salían del paraíso soviético, tenéis que comprenderlo, los que salieron,
querían entrar en la OTAN prioritariamente. Y en segundo lugar en la Unión Europea, porque daba la sensación, la Unión Europea siempre daba la sensación de una sociedad del bienestar, ¿verdad? De una sociedad con redistribución del ingreso, con buen nivel de vida, etc. Era en segundo lugar, entre otras cosas porque no le gustaba compartir soberanía con Bruselas, porque eso de compartir soberanía a veces le recordaba a Moscú. Y sin embargo, el paraguas de la OTAN lo querían todos. ¿Por qué? Porque no se fiaban de que pudiera producirse un fenómeno como el de Putin y el de los hijos de Putin, que tiene montones por todo el mundo, ¿eh? Hijos de Putin. Sí, hay hijos por todos lados. Como es natural. Entonces, ahora, si hay un conflicto en Europa, no os preocupéis, esto es una amenaza de conflicto mundial. Y no hay que exagerar. Claro que puede haber una guerra mundial. Yo no creo en ella. No creo que vaya a ocurrir. Hay una guerra horrible israelo-palestina. Horrible, entre Israel y Palestina. De la que me pronuncio sin las barbaridades que oigo decir. Hitler ha acabado con 6 o 7 millones de judíos. ¿Es un horror lo que está pasando en Gaza? Sí, es un horror. Pero por favor, no es ese genocidio. Yo no estoy de acuerdo con las políticas que hace Netanyahu. Imposible estar de acuerdo con él. A lo que sí estaba de acuerdo es con el primer ministro que asesinaron. Por decir algo tan sencillo como esto, de Isaac Rabin. Podemos ganar o perder una guerra con 3 países a la vez. La podemos ganar o la podemos perder. Nunca ganaremos los israelíes una guerra contra los palestinos. Y no porque no tengamos fuerza, es que nunca tendremos legitimidad para hacerlo. Por tanto, nos tenemos que poner de acuerdo con ellos, porque tenemos que convivir en el mismo territorio. Eso, me perdonan que les diga esta noche, le costó la vida. Presidente, muchas gracias. Yo me quedo Gracias a vosotros. con el instituciones. Si vamos por ahí, yo creo que no nos equivocamos. Y por ahí vamos a ir. Muchísimas gracias. Gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.